Estás escuchando Una Jornada Productiva. Y en esta mañana en Radio El Mundo estamos en comunicación. Llegó mi compañera Fabiana Goulet. Fabiana, buen día, ¿cómo estás? Buena mañana. Día, ¿cómo va? Muy buena mañana para todos. Bueno, y habíamos adelantado que vamos a estar en comunicación con el presidente de AMR, la Asociación Médica de Rosario, el doctor Dardo Dorato. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Luján, un gusto, como siempre. Muchas gracias, igualmente, es recíproco el gusto. Bien. Bueno, 91 años de la Asociación Médica, y yo me pongo a pensar, y estaba diciendo cuando arrancamos el programa, ahora a raíz de la apertura de La Favorita, que ya debe estar próxima, en algún momento va a cumplir 100 años, qué difícil tiene que haber sido ponerse de acuerdo cuando arrancaron con la Asociación Médica, buscar los primeros asociados. Uno, digamos, bueno, nos está tocando una situación del país muy complicada, pero 91 años y aquellos pioneros, ¿no, doctor? Ellos tuvieron, en nuestro criterio, una visión de avanzado, es decir, tuvieron la virtud de organizar algo que yo siempre digo, nosotros tenemos que ser dignos herederos de ellos, porque crearon una organización que se fue haciendo con el tiempo cada vez más sólida, que ha pasado muchísimas crisis, como esta Argentina nos ha puesto a prueba muchas veces, y llegó hasta nuestras generaciones con una institucionalidad muy fuerte, bien instalada, y que nosotros debemos cuidar. El desafío está en el día a día, y tratar de mirar un poco más, siempre más allá del horizonte, que en este día a día es complicado porque una vez se queda enredado, empantanado en los problemas de la vida diaria, que todo el mundo lo acosa, pero y tratar de mirar más allá y construir con una visión de futuro, incluso para las futuras generaciones, esto es un desafío interesante, ¿no? Pero bueno, todo un esfuerzo. Pero aparte a esta generación de dirigentes en la asociación y a todos sus afiliados, médicas y médicos, creo que debe haber sido impensado, como fue para toda la población, atravesar una pandemia. Sí, para la comunidad médica en general fue un desafío particular. Aparte de nuestra generación no estaba acostumbrada a una pandemia, no habíamos vivido una pandemia. Yo llevo 35 años médico, una pandemia no la había atravesado. Y es un desafío para toda la sociedad, claro. Para los médicos en particular nos puso en el centro de la escena, donde hubo... Repito algo siempre, que yo estoy orgulloso de mis colegas que afrontaron esto, pusieron a él y les sacó el cuerpo, digamos, ¿no? Se reentrenaron en Rosario 2.700 médicos que nada tenía que ver con la especialidad propia de infectología, clínica, porque pensábamos que iba a haber pérdidas en las primeras líneas. Uno se va olvidando, pero al principio no se sabía de qué se trataba, no había vacuna, qué tan contagioso era, cuál era la letalidad. Y nadie esquivó su responsabilidad. Pasada la pandemia pasamos a segundo plano de nuevo, digamos, como que se borró de la agenda de todos los decisores del Estado principalmente, y hoy los médicos estamos expuestos, o por supuesto, a las mismas condiciones críticas que tiene el resto de la sociedad, y la sociedad está preocupada por otra cosa, como es esperable, o sea, la plata no alcanza, el ritmo inflacionario es vertiginoso y agobiante, se suma el problema de la seguridad, que es especialmente difícil en la ciudad de Rosario, pero nosotros reclamamos una especie de nicho en el Estado donde se discuta la cuestión del sistema de salud. Nosotros tenemos mucho para decir, pero no hay, hoy por hoy no está principalmente en la agenda del Estado. El problema es tan complejo, el sistema es tan atomizado, principalmente su financiamiento y su gestión, que debería ser un tema analizado desde el punto de vista nacional, claro, y tomarlo como prioridad política. Eso está muy lejos de la política hoy, está muy lejos. Bueno, en esto estamos, nosotros seguimos empeñando en esto, y esto lo entendemos nosotros como mirar más allá, intentamos mirar más allá del horizonte, y al mismo tiempo hay que pelear en dos planos, digamos, en el día a día. Cómo hacemos para cortar los plazos de pago de los financiadores, los prepagos, las obras sociales, y cómo aumentar los aranceles tratando de empardarle al ritmo inflacionario, y que, igual que los sueldos, siempre nos da la impresión que le corre de atrás. Estas cosas es como vivir en dos mundos paralelos, pero bueno, es así la cosa. Dardo, no solamente en la actividad médica, sino que también en otras
profesiones liberales. Cuando yo al menos era chica, la admiración por aquellos que podían estudiar medicina, la admiración de aquel que a lo mejor tenía la capacidad económica, y luego los padres ese orgullo de su hijo médico y el reconocimiento de la sociedad, aquel que había hecho la carrera médica. Yo digo médico en general, sea hombre, sea mujer. Sí. Luego vino una época de las empresas de emergencia que tenían que hacer esos turnos enormes y hubo como, a ver, como, si es plausible la pregunta, ¿hubo un desprestigio de las profesiones liberales en general? Sí, yo creo que sí. Incluso en la medicina y en el mundo entero es cada vez menos liberal porque a partir de los sistemas de seguridad social, hay una especie de mecanismo de contrataciones masivas. Entonces, esto es como que iguala a todo el mundo, o gran parte de la fuerza laboral médica, a determinadas reglas, y en este caso, la regla se mide por nivel de arancelamiento y exigencias, digamos, ¿no? Por supuesto, en los países desarrollados, los médicos les va mejor, mucho mejor, y no digo que ganen demasiado plata en muchos lugares, sino que se trabajan con mejores condiciones laborales, lo cual baja el estrés. La profesión es interesante, ya. Y que el médico esté en mejores condiciones laborales hace que pueda atender mejor a su paciente, porque el paciente viene con un problema, y uno tiene que poder centrar la atención en el problema, y ponerse en el lugar del paciente, y para eso requiere determinado nivel de tranquilidad, entre comillas, ¿no? Y si estamos permanentemente corriendo detrás de las condiciones laborales, el arancelamiento y demás, se complica todo eso, como se le complica a todo el mundo, ¿no? Y lo de el ejercicio liberal es cada vez más acotado, también es cierto eso. Hay otras profesiones que son más liberales, eso. El ejemplo clásico, los abogados tienen mucho más ejercicio liberal que el médico, sin duda. Sí, aunque digo, esto lo digo yo como María del Luján. Hay muchos chicos y muchas chicas que estudian Derecho para tratar de entrar en la carrera judicial y después, porque su matrícula queda anulada una vez que entras en la carrera judicial. No, bueno, teóricamente tendría que quedar anulada y no ser parte de ningún estudio jurídico. Ahora, hablando de las obras sociales y la defensa que hacen ustedes desde AMR, por ejemplo, sí. yo tengo IAPOS, voy a comprar una orden que creo que me sale 200 pesos. Digo, no hay nada que cueste 200 pesos. ¿Cuánto recibe el médico? Hoy de IAPOS está por debajo de 2.000 pesos la consulta, que eso después implica tener determinados descuentos, depende de donde trabaje el médico. Por ejemplo, si el médico, esto no lo piensa ningún paciente cuando entra a un consultorio, ¿no? Pero un consultorio donde se hace el ejercicio liberal, pequeñas clínicas y consultorios que hay en todo el departamento Rosario, ¿no? Y el médico tiene que bancar los costos fijos de todo eso con el ingreso de sus consultas, por ejemplo. Claro. Y esto es cada vez más difícil, y hay mucho cierre de consultas porque se está dando de consultorio, quiero decir, porque se está dando un proceso de concentración. Hoy, mantener la estructura fija, pagar sueldo de secretaria, impuestos, equipamiento es carísimo, se hace cada vez más difícil, cuando no imposible, cuando la retribución es de esa magnitud. Y por supuesto, todo el tiempo nosotros estamos discutiendo el acortamiento del plazo de pago, los niveles de arancelamiento, pero insisto, en un esquema inflacionario como el que estamos viviendo, es aún más difícil, ¿no? Y así todo. Cuando hablamos de la consulta, porque es el trazador, lo que iguala a todo el mundo, después hay infinidad de prácticas. Pero, bueno, esos son los números, los valores, ¿no? Y ya pues la obra social más masiva paga puntualmente, pero no alcanzan. Hoy el problema que tenemos son los valores arancelarios, no solo del IAPO, porque no quiero centralizar el IAPO. No, dije IAPOS porque yo puse mi obra social, por poner algo. Pero están todas iguales, ¿eh? No hay ninguna que sea la excepción, y el ritmo de ajuste siempre queda atrás.
Hay algunas que no, que logramos actualizar los valores por arriba del IPC, pero partimos de plataformas muy bajas, digamos. Esto lo reclamamos permanentemente. Esto es parte de la discusión del sistema. Dentro del sistema hay cosas que tampoco la gente objetiva, porque no tiene forma, pero los sistemas de salud todos tienen un presupuesto acotado, limitado en el mundo entero. Este presupuesto en particular en los últimos años se vio complicado porque el costo del medicamento se ha expandido a niveles que no tienen relación con ningún índice conocido. Si en el gasto de cualquier obra social, un prepago, por ejemplo, un presupuesto destinado en el año de un 14-15% para el medicamento, se le disparó a todo el mundo arriba del 30, 32, 34, 35%. Obviamente, se come ese pedazo de la torta, queda menos torta para el resto de los rubros, entre ellos el horario médico, y entonces se arma una puja distributiva que es cada vez más tensa. Bueno, ¿cómo se agranda la torta? Bueno, esta es la discusión que tiene el país entero en función de la crisis económica que tenemos. Tenemos estancamiento, no hay crecimiento de la economía, tenemos inflación, casi el peor escenario, y lo que vemos nosotros con mucha preocupación, que no hay, por lo menos, medida a la vista para que se revierta en los próximos meses, hasta fin de año. Y o sea, el mayor problema es la incertidumbre, ¿no? vos sabés que nosotros siempre, los periodistas o los que intentamos trabajar en los medios de comunicación, es muy común hablar de los medios hegemónicos, es decir, los medios que tienen grandes cantidades de medios y demás, que son empresas. Pero en la faceta médica no pasa algo muy distinto, porque hay empresarios muy fuertes, es muy parecido, hay un paralelismo grande. Hay polos prestadores muy grandes, Ajá. que son además proveedores de trabajo para los médicos. Claro. Y dentro de eso hay diversos arreglos, y algunos polos prestadores son más cumplidores con el pago que otros. Hay algunos que son con mucho prestigio y muchas luces y demás, y no pagan bien tampoco, son muy malos. Nosotros siempre tratamos de respetar esta cuestión, que lo que se trabaja a través de Asociación Médica, toda su red de sectores y demás, lo que se cobra se paga religiosamente, más allá de lo magro que pueda ser, que somos conscientes que no es satisfactorio, pero indiscutiblemente se paga. Esto para nosotros es una construcción que no estamos dispuestos a entregar ninguno de esos logros. Pero bueno, el mercado es complicado. Cuando hablamos de mercado, justamente una de las cosas que estamos reclamando es que la salud no quede solamente librada al mercado, porque el mercado en eso es despiadado. Si lo tomamos como un bien social, tiene que haber una regulación más eficiente. Acá, digamos, la cuestión se puso más complicada a partir ya hace 30 años, década del 90, cuando, siendo ministro Caballo, se regula toda la economía, incluyendo la salud como un bien más. Y tenemos un sistema de salud que es muy, muy fragmentado en su financiamiento, donde no hay articulación. Y la capacidad del Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo, en particular el sistema, es más que limitada, porque no tiene gobierno sobre el sistema en realidad. Claro. Hay obras sociales nacionales, hay 300, de las cuales todos los especialistas, digo yo, los que saben, digamos, 250 son viables por escala, por ejemplo. Habría que concentrar en un organismo mucho más viable económicamente, más grande. De ahí en más, incluso integrar después las obras sociales provinciales, que son masivas, las obras sociales de regímenes especiales, que son en general los profesionales entre las diversas provincias, el PAMI, por ejemplo, que maneja, si no me equivoco, el tercer presupuesto de la Nación, gigantesco, y articular un sistema mucho más racional. Ahí le iría mejor a todo el mundo, a los profesionales, al usuario. Por supuesto, combatir el flagelo de la corrupción, que es gigantesco. Bueno, tiene muchas aristas, y esto, si no hay una decisión y un poder político consensuado, donde haya grandes acuerdos, es muy difícil llevar adelante. Aquí mi compañera te quiere hacer una pregunta, Dardo. ¿Sí? Sí, Dardo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Fabiana Bulli, de días. este lado? ¿Cómo va? Bueno, cuando hablamos justamente de la parte de la medicina y todo lo que ello conlleva, ¿no es cierto? Siempre, por lo menos con varios médicos que se ha conversado, está la preocupación de la parte del médico, propiamente dicho, ¿no es cierto? El médico, si no atiende,
no cobra, o sea, indefectiblemente Claro. cambia tiempo por dinero y es cual. autoempleado, ¿sí? Sí. Y encima tiene la particularidad de que la obra social asimismo que tiene el médico tiene sus falencias. Esto, ¿cómo se está evidenciando? ¿Vos estás hablando de la caja del arte de curar? Totalmente. Ah, pues se llama de esa forma. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Pero todas las profesiones tienen el mismo problema con... pero No sé si es el problema. sistema de seguridad social está en crisis. Claro. A las obras sociales les cuesta mucho mantener el ritmo de prestaciones a los costos explosivos que tenemos, entre los que están también los costos que hay que considerar la mano de obra, que es mano de obra altamente entrenada, que es la mano médica. Pero después están los medicamentos, están los estudios de alto costo, hay un sinfín de situaciones que complican mucho el manejo de eso. No es problema de una sola obra social, de todas, digamos. Así que es complicado de graficarlo con una nota radial, digamos, porque tiene muchísimas aristas. Pero sí, bueno, problema de todo el mundo. Y en definitiva, la dificultad de la articulación y el financiamiento es un problema colectivo. Por eso decía, hasta que no haya una decisión por consenso, por grande consenso político, es muy difícil modificar este sistema. Y tiene que empezar incluso por el Congreso, estamos hablando del Congreso de la Nación. Obviamente se intercruzan un montón de intereses, porque algunos no van a querer y son muy poderosos. Algunos en este esquema les va bien, por supuesto. Hay grandes polos prestadores, empresarios que hacen, cuando juntan determinado volumen, logran tener un negocio financiero que, digamos, pagar la prestación donde es tan difícil y son rentables. Bueno, también esto es muy complicado. Y también da poder, es decir, que los sindicatos tengan su propia obra social y la manejen de alguna manera, también es un factor de poder. Esto no habla a nivel mal, es así. Bueno, ¿cómo se hace para integrar todo esto? Mire, yo le voy a hacer un ejemplo que lo uso bastante seguido, que es el pacto de la Moncloa, que se llama en España. Partía el tejerazo cuando se amenazó fuertemente la estabilidad democrática en España y finalmente sofocado el intento de golpe de Estado de Tejero. Lo que lleva a esto es como una conciencia de que había que hacer un acuerdo colectivo, un acuerdo colectivo político para meter algunas cosas en la agencia del Estado como política de Estado. Entre ellos fue el sistema de salud. Y ahí lograban armar el sistema de salud integrado que tiene hoy España, que algunos lo pueden criticar, tiene sus falencias, pero tiene indicadores mejores que los nuestros. O sea, los resultados hablan. Y el sistema de salud, en todo caso, se pudo manejar porque había sistema de mutualidades, como teníamos nosotros acá, pero no dependían de los sindicatos. Eran asociaciones libres, asociaciones civiles independientes que finalmente se allanan en el nuevo sistema. Bueno, eso falta, aún en esa situación, un golpe, un sacudón político de semejante jerarquía, de volver a la dictadura para decir, bueno, no, esto lo acordamos, y se ha respetado el sistema, la integralidad del sistema con todos los gobiernos que vinieron después. Bueno, esto es un acuerdo, un pacto social, digamos. ¿Qué hace falta en Argentina para que entregamos este nivel de mantenimiento? Yo creo que hace falta un terremoto global, porque no podemos acordar cosas mucho más sencillas en este país. Nosotros en Argentina tenemos un problema especial para acordar, digamos, ¿no? Para dialogar y llegar a un acuerdo. ¿Cómo se soluciona esto? Creo que se soluciona haciendo buena política. Y hoy eso está en falta. Mira, te voy a dar un ejemplo, no voy a nombrar porque no quiero en la novedad. Yo creo, Dardo, que a nosotros lo que nos falla son los controles. Ayer veía una foto de un lugar H donde decía que el negocio era para talles 44 y 42. No, señor, hay una ordenanza, hay una ley que dice que se llama ley de talles. Usted tiene que cumplir la ley. ¿Pero qué pasa? Nadie la controla, ¿me entendés? No. Y además, hay otra trampa, digamos, le ponen la denominación de talles grande a una prenda que es chiquita. Y si no existe el talle, pero no está chiquita, no importa el talle, dice que es grande. Claro, yo digo, ¿cómo pasé del 38 al 56? Digo, bueno, hay comida de por medio. Pero
Es terrible, es un problema cultural, literalmente. Claro, lo que no tenemos, y yo escuchaba, y no quiero hacer un nombre en particular, a personas, a profesionales que pertenecían a instituciones que defendían a los consumidores, y dale, y del consumidor, y que yo, resulta ser que cuando pasó del otro lado del mostrador, que le tocó ser el que controlaba, no lo hizo. ¿Me entendés? Entonces, nos falta control. Nos falta control. Bueno, doctor, te hago la última, ya que tenemos un amigo en común, tenemos muchos amigos en comunes. Tenemos muchos amigos en comunes, pero tenemos un nuevo jubilado, digamos, al menos del hospital. A ver. El doctor Tuninetti. Tuninetti se jubiló del hospital. Del hospital, pero bueno, sigue haciendo la medicina. No, claro. ¿A qué bien edad? merecida la jubilación, lleva muchos años y aparte con mucha conciencia, mucha responsabilidad y esfuerzo, siempre lo hizo. Sí, las cosas que ha hecho por el hospital Vilela Tuninetti, no digo que haya otros que no lo hayan hecho, pero yo tengo esta experiencia. ¿A qué edad se jubila el médico y si está obligado a jubilarse? No, el médico, digamos, no está obligado a jubilarse a ninguna edad para este ejercicio liberal. El caso que hablamos particularmente de Tuninetti, que se puede replicar a todos los que son empleados del público. Claro, ¿no? Claro, Entran del hospital. A la ley, 75 años, además. No, el médico no está obligado a jubilarse nunca. Los médicos por ahí quisieran jubilarse, pero hoy es muy difícil jubilarse. Claro. No hay capacidad de sustento económico. La historia del médico, que además porque le gusta y se muere trabajando, esto es la historia clásica. Sí. Y debo decir también que a partir de la feminización de la profesión hay más jubilados. Se jubilan más las mujeres. Mirá, claro. ¿Sí? Mirá. Este es un fenómeno, o sea, pues en el mundo entero, no solamente acá. Ahora, Primero, ¿viste? el fenómeno de feminización de la profesión es un fenómeno mundial. Y hoy, digamos, la cantidad de egresados de hace ya unos cuantos años en Facultad de Ciencias Médicas, el 70% son mujeres. Y además se jubilan más rápido, sí, es cierto eso. ¿Cómo es, no, la vida, no? Primero tenemos los compañeros del jardín, de los de la primaria, los del secundario, de la universidad. Ya entramos en el rango de los amigos jubilados. Sí, Digo, sí, ya jubilado, sí. Bueno, el próximo rango no lo quiero tener. Totalmente. No, pero bueno, es inexorable, digamos. Sí. Gracias a Dios, porque estamos acá. Parte de la vida, digamos. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias y vamos por 91 años más de ADMR. Bárbaro, te mando un abrazo. Y un beso. Gracias. Buenos días. El doctor Dardo Dorato, presidente de la Asociación Médica de Rosario.